Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de formación de la Escuela de Padres del Colegio Sorrento. Es una actividad organizada por parte del equipo de orientación de educación especial con el apoyo del equipo de par de acompañamiento pedagógico de la Secretaría de Educación. Es un placer para nosotros compartir con ustedes este escenario de formación y de reflexión sobre los temas emocionales, todo el proceso de educación emocional que pues está siendo muy importante en este momento de pandemia. Hay muchas situaciones personales, familiares, sociales, económicas que nos han afectado en este tiempo de pandemia y aislamiento social obligatorio, no solamente a los padres de familia, a los adultos, sino también a los niños, niñas y jóvenes. Y nosotros como padres de familia y como adultos responsables, creo que tenemos que mejorar el proceso de formación que tenemos para poder manejar adecuadamente todas estas situaciones. Entonces, una invitación muy grande para que disfruten del espacio, para que lo aprovechen al máximo y para que ojalá todos los elementos y tips que vamos a compartir en esta actividad sean de utilidad y de apoyo para ustedes en la formación de sus hijos. Estamos ya en nuestra recta final del año 2020, un año muy complejo, un año con muchas dificultades, pero que con el apoyo de Dios y con el apoyo de ustedes y de cada una de las familias, pues hemos logrado salir adelante. Espero que lo disfruten, que sea un escenario importante para ustedes y que pueda haber muchos aprendizajes para la familia en este momento. Dios los bendiga, que tengan una muy buena tarde y quedan entonces ustedes con el espacio de formación de la Escuela de Padres. Buenas noches, bienvenidos a esta escuela de padres bajo el tema Cuido mis emociones del Colegio Sorrento IED. Después de estas maravillosas palabras de nuestra señora rectora, entonces me permito presentar el taller. Siguiente diapositiva, por favor, Tatiana. Hoy vamos a generar un espacio en el cual vamos a compartir entre todos pues algunos conocimientos sobre qué es esto de la educación emocional. Y vamos desde allí a proponer una serie de capacidades, de habilidades para la relación con nuestros hijos y con otros miembros de nuestra familia. Siguiente diapositiva, por favor. La agenda que les proponemos hoy tiene estos 4 temas: la familia como la parte más importante de la sociedad, las emociones, en el manejo de esas emociones a través de la inteligencia emocional y de la educación emocional. Entonces, el contexto, la introducción de este tema tiene mucho que ver con qué son emociones, qué son sentimientos y cómo están ligados en nuestra vida y cómo nosotros debemos manejar o ponerle atención a estas emociones, lograr identificarlas, lograr mirar las situaciones en que se desarrollan para tener una respuesta asertiva, bien sea en esa comunicación con nuestros hijos, con nuestra pareja o con otras personas que integran nuestra familia. Hoy tengo el placer de presentarles a mi compañera Alexandra Yanquén. Ella es psicopedagoga de la Universidad Distrital, tiene una especialización en procesos afectivos y creativos. Entonces daría la bienvenida a mi compañera Alexandra. Gracias, Freddy. Buenas noches a todos los asistentes. Gracias por el espacio y pues ya sin más preámbulos vamos el inicio al desarrollo de la agenda. Entonces, para que por favor avancemos en la siguiente diapositiva. Una vez establecido el contexto, pues es importante tener en cuenta por qué la familia es tan fundamental dentro del proceso de cuidado, crianza y establecimiento, por así decirlo, de emociones en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, que es uno de los tópicos que vamos a desarrollar a profundidad más adelante. Sin embargo, como lo venía estableciendo, la sociedad se da a partir del Estado, enmarca la familia como uno de los pilares fundamentales, donde se indica como un entramado humano, ¿sí? Que permite y favorece los procesos no solo de socialización, sino de desarrollo
integral de todos los individuos. También es importante mencionar que activar los procesos de colaboración y corresponsabilidad con la familia, pues es uno como de los principales fundamentos, no solo a nivel legislativo, sino también a nivel social, a nivel institucional, teniendo en cuenta pues que en este caso la institución evidentemente deroga unos compromisos, unos criterios de intervención, pero a la par también está la corresponsabilidad, el compromiso y el accionamiento que desde casa damos con nuestros niños y niñas. Es allí donde claramente la familia se posiciona no solo desde el dar una vivienda, el acceso a la educación, a la salud, sino efectivamente responde a esos otros elementos importantísimos inherentes al proceso de desarrollo, que es la educación emocional, el manejo y la regulación, o como lo veremos posteriormente, eso que se llama la gestión de emociones, desde uno de nuestros autores que ya adelantaremos. Y además ese posicionamiento de capital social que se marca en la familia, que de una u otra manera pues responde directamente a lo que encontramos a priori como uno de los escalones sociales más importantes y que efectivamente impacta a nivel país en años futuros cuando vemos a nuestros niños y niñas ya siendo ciudadanos adultos ejerciendo tanto sus deberes como derechos. Siguiente, por favor. Entonces, las emociones, diferencias con los sentimientos. Entonces, bajo esta premisa, damos inicio a qué es una emoción, teniendo en cuenta pues que las emociones son esas reacciones físicas inmediatas que alguna situación en particular nos condiciona, como lo venía diciendo, físicamente, nos dispone, nos altera el ritmo cardíaco, nos sube la temperatura corporal, mejor dicho, nos crispa hasta los cabellos cuando estamos en un estado demasiado alterado emocional, dado a una situación, y a partir de allí pues engranamos una serie de reacciones, de comentarios, de vínculos, de rupturas, bueno, que ya lo veremos posteriormente. Y a la par de esas emociones, pues tenemos los sentimientos. Esos sentimientos efectivamente, aunque están alineados y tienen mucho que ver con las emociones, pues no son exactamente lo mismo. Los sentimientos son, básicamente lo podemos denominar como el resultado de esas emociones. Por ejemplo, una situación que me llevó a reaccionar de manera muy dramática frente a la pérdida de un familiar. Inmediatamente me entero de que falleció mi familiar, pues todo mi cuerpo, toda mi psique reacciona a ese evento y a término posterior de muchísimo tiempo, cada vez que yo recuerde ese evento, cada vez que retome esa situación, ese recuerdo, automáticamente el sentimiento se activa, sentimiento pues de tristeza, de melancolía, que efectivamente pues genera una pérdida. Entonces ahí podemos establecer que el sentimiento es el resultado de la emoción y se activa continuamente dependiendo pues todo el proceso mental que tenemos alrededor, como esa programación de ese evento, de ese estímulo que tuvimos precisando. Y a partir de allí, esos sentimientos pues se establecen y podemos como clasificarlos, no como buenos, no como malos, sino también como parte inherente de lo que es nuestra esencia y nuestra naturalidad como personas. Entonces está el enfado, la satisfacción, la gratitud, ¿verdad? Están los celos, está la admiración, inclusive en contraposición, la indignación. Como esta una siendo antónima de la otra, pues en sincronía pueden inclusive encontrarse muchas veces. La envidia y la gratitud. Este elemento que menciono acá, pues da nuevamente como un engranaje de lo que venimos diciendo. Cada vez que revisitamos un lugar, una canción, una persona, un recuerdo, automáticamente el sentimiento se activa y nos disponemos corporal y mentalmente sobre ese sentimiento. Una canción que nos recuerda a alguien que quisimos muchísimo, automáticamente me activa el sentimiento. Y es por eso que podemos enlazar otro de los aspectos importantes que queremos compartir el día de hoy, y es para qué nos sirven las emociones. ¿Son necesarias? Porque pues hablamos de algo todo el tiempo por medios, por páginas web, por chats con medios de personas, perdón, y efectivamente pues nos están diciendo como que
las emociones y las emociones, pero realmente qué tanta claridad tenemos alrededor de su funcionalidad y su propósito. Entonces, asimismo, podemos decir que las emociones nos permiten afrontar y asumir una posición y una reacción frente a distintos eventos. Pueden ser de pérdidas, ¿verdad? De persistencia al logro de un objetivo generado por una frustración que no nos pudo evidenciar ese logro, una relación de pareja, la creación de una familia. Todo este tipo, digámoslo así, de situaciones tan cotidianas impactan en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y pues nos llevan a tener unas reacciones, una toma de decisiones y una forma de relacionamiento con el otro de manera positiva, ahí sí lo podemos hablar, o de manera negativa. Cuando yo realmente bloqueo un vínculo con alguien, no fluyo a partir de esas malas gestiones de las emociones, o por el contrario, soy como muy empático y conecto muy fácilmente con ciertas características de personas a partir de una serie de emociones y una gestión que yo ya implícitamente voy generando. Y así podemos también establecer, como cuando hablamos nosotros en las aulas con los niños y las niñas, de los colores primarios, también podemos decir en las emociones que hay unas emociones primarias o básicas de las cuales se despliegan otras categorías emergentes de combinación de estas mismas emociones. Entonces está la tristeza, el enojo, el miedo, el desagrado, la alegría, y como una a una pues va en combinación de la otra y responden posteriormente a lo que ya venía mencionando, que son los sentimientos, que a pesar de que van muy enlazados, una es la emoción y otra es el sentimiento. Pasamos, por favor. Bueno, ya dando como todo este proceso que nos evidenciaba el mapa mental que acabamos de ver, nos encapsulamos en algo muy importante que tiene que ver con la inteligencia emocional. Uno de los precursores de esta perspectiva psicológica fue el señor Daniel Goleman. Este psicólogo estadounidense nos dice como que hay unas capacidades inherentes en todos los seres humanos, independientemente de su género, independientemente de su ciclo de vida, y que efectivamente nos permite adecuarnos y relacionarnos de manera más propositiva, ¿verdad?, con los demás, ampliando esas habilidades sociales, ampliando esos vínculos y cerrando un poco la brecha dentro de esa amalgama de tensiones que se vienen dando cuando no tenemos claro nuestras emociones y no sabemos gestionarlas. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esta inteligencia emocional encontramos unos elementos muy importantes, característicos, categorizados y nominados por este autor, que nos dice primero que el autoconocimiento hace respuesta a una serie de relaciones internas que yo reconozco, que yo manejo y que yo acciono cuando tengo ciertos eventos. Entonces, claramente esto nos permite establecer qué tanto nos conocemos, como cuando uno le conoce a ti mismo, pues es real. En qué tanto yo puedo permitirme generar una reacción fuerte, descontrolada, o por el contrario, permitirme respirar, calmarme y de una u otra manera establecer una mejor reacción y gestionar esa emoción para lograr de verdad una solución y no quedarme en ese problema. Luego nos habla del autocontrol emocional. Entonces, ese autocontrol, como lo venía encajando en el anterior elemento, pues es esa capacidad de decir, no, yo decido, yo permito, hasta aquí llego o definitivamente me fui, me rebosé y asumo las consecuencias de ese desborde emocional, digámoslo así. Entonces, claramente ese autocontrol junto con ese autoconocimiento son elementos muy importantes de esas capacidades de la inteligencia emocional. Luego tenemos la automotivación. Cómo a pesar de ciertas dificultades, de ciertas situaciones de tensión, de complejidad, que nos lleva a unos índices exorbitantes de ansiedad, de estrés, nos permite continuar respondiendo con una serie de eventos que efectivamente por naturalidad me permiten como estar ahí, mantenerme y no dejarme llevar y perderme como en medio de todo ese proceso mental y psicológico que nos lleva
una mala gestión emocional. Por ejemplo, cuando hemos tenido pérdidas de algún familiar, ¿verdad? O una ruptura amorosa, o una tensión con nuestro hijo adolescente, por así decirlo, tomándolo como ejemplo con nuestro hijo de primera infancia, y efectivamente me desmotiva totalmente, se me dañó el día, no pude trabajar, no pude fluir, no pude rendir como normalmente estoy haciéndolo porque efectivamente mi automotivación se fue por el piso a partir de que no tuve un autocontrol y tampoco pude reconocer cómo establecer una buena gestión de esas emociones. Otro de los elementos es la empatía, entendiendo que si yo efectivamente siento, me incomodo, me desoriento, me desestabilizo cuando alguna situación compleja afronta esas capacidades de autoconocimiento y autocontrol, pues el otro también. Ponerme en el lugar del otro me permite establecer una manera asertiva de manejar ciertas situaciones tensionantes en mi vida, con mi hijo, con mi esposo, en mi trabajo, con el compañero o compañera, igual. En todas las facetas del ser humano tenemos siempre esos lapsos y esas brechas que nos reafirman o por el contrario nos dicen, hay que hacer ajustes, hay que mejorar, hay que fortalecer. Para luego finalmente engranar eso que se establece desde el medio social, naturaleza, que son las habilidades sociales, el comunicar, el ser asertivo, el manejar un lenguaje específico, una modulación de voz que me permita dar una lectura efectiva de lo que estoy queriendo transmitir y no por el contrario, pues me estoy dando a unas malas interpretaciones de que yo dije algo, pero eso realmente no fue lo que quise dar a entender y la otra persona se molestó, se ofendió o que nos pasa con nuestros niños, se sintieron agredidos y nosotros ni siquiera lo estábamos pensando de esa manera. Entonces, ya teniendo este contexto tan importante sobre la inteligencia emocional y sus elementos, podemos dar continuidad a algo también que va muy a la par y muy importante dentro de la falta de conciencia, la falta de compasión, de ponerse en el lugar del otro, y nos pasa habitualmente con nuestros niños y nuestras niñas. Y son esas 5 heridas emocionales que efectivamente las vamos y las vamos repitiendo de generación en generación, de abuelos, padres, hijos y demás, y son las heridas. Por ejemplo, el abandono, el rechazo, la humillación, la desconfianza, la injusticia. Son situaciones que a pesar de que uno las lee y dice, wow, esto a mí no me pasa, o no, terrible esos niños que los abandonan, terrible esos niños que los rechazan, bueno, y los demás, digamos, aspectos que están ahí registrados en la diapositiva, todo el tiempo pasa y ni siquiera nos damos cuenta. Todo el tiempo sucede y lo pasamos como normal. Y entonces es ahí cuando es importante establecer que mis heridas, las que yo no he sanado, las que yo no he querido reconceptualizar, revalidar, reconfigurar, pues muy posiblemente se van a ver proyectadas y generadas con mi hijo, con mi pareja, con todos los demás que me están rodeando. Entonces es importante tener en cuenta cuándo y de qué manera, cuando estoy muy emotivo, ¿verdad? Esa es la palabra. Cuando estoy muy cargado, no estoy en posición consciente, en posición, digámoslo así, cognitiva, sino estoy en piloto automático. Y se me fue la palabra, se me fue el grito, se me fue la mala mirada y ya está la herida. Y automáticamente, así es sencillo. 2, 3 segundos dije, hice, salté, reaccioné, no lo controlé, ya es algo que de pronto no puedo reversar tan fácilmente. Entonces es muy importante que dentro de las heridas que nosotros no hemos podido reelaborar, tengamos pleno conocimiento que es muy posible que las volvamos a trasladar con nuestros hijos. Entonces la idea es tener muy, muy en cuenta este proceso, que no es de un día para el otro, que si en este espacio efectivamente pues estamos como pensando y diciendo, oiga, sí, a mí me pasa, no lo dejemos en que, oiga, a mí me pasa, sino, oiga, ¿cómo vamos a hacer para gestionar de mejor manera ese tipo de eventos que vienen pasando y yo los veo como normal? Por favor, la pasamos al siguiente, Tatiana. Entonces, algunos tips que nos permiten como disipar un poco este escenario tan fuerte y tan normal a la vez, que no debería ser normal, pero ya lo
categorizamos como normal. Pasa, se me salió, se me fue, ¿qué hacemos? Entonces, hay mucho por hacer. Lo primero, y a medida que avancemos en el desarrollo de este taller, nos vamos a dar cuenta que es siempre repetitivo, reiterativo, incisivo, pero va al punto, respirar. ¿Por qué respirar? Porque cuando yo respiro, me calmo, pauso, pienso, reacciono y el cognitivo nuevamente regresa. Y ahí puedo tomar la decisión si efectivamente le doy más acción a mi inconsciente y a mi primitivo, digámoslo así, a mi momento primitivo en el que yo reacciono y saco toda esa fuerza y saco toda esa energía que me desborda, o por el contrario, la regulo y la manejo de otra manera, la saco de otra manera que no es habitual. Ya no grito, sino puedo hacer otra cosa. Ya no tiro la puerta, sino puedo hacer otra cosa. Ya no rompo el plato, sino puedo hacer otra cosa. Segundo tip, reconocer sus emociones y las de los demás. Algo que venía diciendo tan, digamos, elemental, pero se nos olvida. Si a mi niño le pasa, si él se descontrola y me ha visto que yo me descontrolo, yo cómo puedo exigirle que se calme, cómo puedo decirle que no grite si continuamente me escucha gritando. ¿Cómo le puedo exigir que termine lo que está haciendo y se concentre cuando yo ando con el celular, ando con el televisor y ando diciéndole, espérame un momento, ya te pongo cuidado? Es imposible. Entonces recordemos que reconocer mis errores, reconocer mis emociones, me permiten también reconocer las del otro. Y ahí, evidentemente, la relación va a arrojar unas variables totalmente distintas y expresarlas asertivamente. No es lo mismo cuando estoy en piloto automático, llamémoslo así, súper molesta, súper inquieta y se me salió y no me importa y tiene que ser así y si no, mejor dicho, se acabó el mundo. Que por el contrario, reverso el piloto automático, me pongo en cognitivo, en consciente y digo, no, espere. O sea, si estoy molesta, esto no me gustó, pero lo puedo decir de una manera un poco, no, un poco no, lo puedo decir de una mejor manera, sin herir, ¿verdad? Sin estar sancionando de una manera arbitraria porque no había la necesidad. ¿Listo? Ya teniendo en cuenta estos tips, podemos pasar al siguiente aspecto importantísimo de este taller y es eso que hablamos en los colegios, que hablamos en simposios, que hablamos en redes sociales, que uno ve la publicación, mejor dicho, el superlibro, el autor, y es la educación emocional. ¿Sigue, Tatiana? Entonces, claramente es importante establecer que la educación emocional empieza desde casa. Hay una frase que nunca, jamás olvidaré de un señor muy importante. Él fue, bueno, en algún momento fue presidente aquí en Latinoamérica, no voy a decir ya el nombre, pero él dice algo así como, no esperemos que en la escuela llenen los huecos que en la casa no se han podido arreglar, ¿sí? Y efectivamente, si en la casa no ha sido posible que el papá, la mamá, el cuidador, el abuelo, el adulto que esté rodeando ese escenario con el niño, con la niña, inclusive el adolescente, es una persona que no escucha, es una persona que no es empática, que todo el tiempo está con los guantes puestos, está en negativo, está en tensión, está en choque. Pues no esperemos que ese niño o esa niña llegue a nuestra aula con la mejor disposición y termine replicando todo lo que exactamente ve y vive en casa. Es imposible que eso no suceda. Y es imposible esperar que los maestros pues puedan responder ese tipo de necesidades y de complejidades porque efectivamente hay que empezarlo a trabajar con los adultos. Entonces, para que un niño realmente responda a un indicador de educación emocional, debe pasar y empezar por el adulto, por los padres. De lo contrario, no es posible avanzar sobre un proceso de educación emocional. Y nuevamente nos dice, hay que trabajar en la herida, hay que trabajar en las heridas. ¿De quién? ¿Del niño? Sí, pero principalmente del adulto, porque si el adulto sigue herido, sigue respirando y moviéndose y pensando constantemente en la herida y replicando esa herida y ahondándola más en el niño. Entonces, nada que hacer. Trabajar, elaborar. ¿Qué estamos haciendo alrededor de eso?
sintiéndome frustrado porque me dijeron, porque me quitaron, porque me hicieron, y a la par sigo también replicando eso en mi niño, en mi niña. No sé qué tan acertado sea eso. Reconocer las emociones y lo que las desencadena. Claramente, eso en adultos tiene que ya darse, porque ya somos adultos, tenemos ya un bagaje de vida, de experiencia y de situaciones que nos permiten madurar y generar unas capacidades adaptativas y de afrontamiento mucho más fuertes que las de un niño o un adolescente. Entonces, obviamente no podemos establecer que un niño o un adolescente ya tenga el mismo nivel de autorreconocimiento, de autocontrol que nosotros. Eso no va a pasar. Entonces, en primera instancia, recordemos que nosotros somos los adultos, manejamos ya una experiencia, tenemos ya un proceso adelantado, ellos no. Entonces, hay que ayudar a jalonar. Tercero, reconociéndolo como merecedor de respeto. Importantísimo. Y aquí vamos hilando un poco el otro apartado que vamos a desarrollar, y es, si yo espero que a mí me hablen bonito, me digan las cosas de buena manera, allá en mi trabajo, ¿verdad? Que si estoy haciendo, cuando hemos estado haciendo la fila para el banco, haciendo la fila para el mercado, y a mí nadie me hable feo ni me mire mal, y no me aguanto y me indispongo, pues imagínate en casa cuando el niño tú le hablas feo, cuando le das una orden de la peor manera, no eres nada, nada, nada cercano, empático, pues no esperes que la reacción de él sea de amor y paz y como que con mucho gusto ya voy corriendo a hacer lo que me dijiste. Eso no va a suceder. Entonces ten en cuenta que tú das también lo que has recibido. Y si has recibido cosas feas, pues la idea es que no lo repliques con tu familia. Si has recibido cosas feas, quítalas. Y si has recibido cosas buenas que aportan, que ayudan, que avanzan, que permiten generar una conexión, replícalo. Eso sí, con toda, no lo dudemos. Reconocer y validar las emociones, vital. No es que, por ejemplo, los niños, es que los niños lloran mucho en casa, pero ¿por qué tiene que llorar? ¿Pero para qué llora? ¿Pero por qué? Deje de llorar. No, si un niño llora, si un niño está irritable, si un niño está indispuesto, una niña, es por algo, no es porque quiera. No todo el tiempo es pataleta, capricho. Recordemos que estamos en momentos de pandemia, recordemos que son momentos difíciles en los que no pueden salir a socializar, en los que no pueden jugar, en los que no pueden ser niños. Y tienen que estar confinados, tienen que estar adecuados corporal y mentalmente a un esquema que tiene que ser así y no les permite de otra manera. Y entonces ahí es donde fallamos porque no validamos esas emociones, esa irritabilidad, y eso no nos permite entender qué es lo que está pasando en la mente de nuestro niño, cómo se está sintiendo, qué es lo que le detona esa situación y esa reacción a esas emociones. Y finalmente, ese reconocimiento, esa validación emocional fortalece o por el contrario constriñe esos vínculos afectivos, ¿verdad? Si claramente yo he podido conectar, leer a mi niño, a mi niña, leer cuáles son esos momentos, esos aspectos que detonan esa irritabilidad, esa rebeldía, me contestó feo, algo debe ser. No necesariamente con esto quiero decir, pues que todo el tiempo hay que estar pendiente, pues, de qué le pasó y qué hubo, pues, porque tampoco es generarles inseguridad y pues, no, qué horror. Pero sí leerlos, identificar realmente cuál es el factor que activa, detona esas situaciones de irritabilidad y episodios de rebeldía, de peleas, de tensiones, que no son normales y que eso responden claramente a unas dinámicas que no vienen situándose con muy buena estrategia. Obviamente, y vuelvo a decirlo, dentro del hogar. Y finalmente, nos hablan de la terapia del amor. La terapia del amor, pues como lo he venido diciendo, no es idealizar, no es corazones y color rosa por todo lado, porque hay que ser firmes, hay que disciplinar con cariño, con respeto, sin herir, sin transgredir, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta un autor también muy importante que es Humberto Maturana, biólogo y pedagogo, él nos habla a partir de la pedagogía del amor y cómo la firmeza,
cómo la empatía y cómo la energía, digámoslo así, biológicamente hablando, dispone al otro. Cómo yo puedo conectar desde mi organismo, desde mi sentir, desde mi corporalidad, puedo estar indicando una serie de situaciones que permiten que el otro positivamente se acerque o por el contrario diga, no, chao, yo ahí no entro. Entonces hay que dar cuenta de que la terapia del amor no solo se habla desde el escenario narrativo, sino corporal, de la acción, del vincularme, del acercarme, del mirar, del contacto, de la disposición que tengo hacia el otro. Entonces siempre tengamos en cuenta, padres, mamás, maestros, que nosotros por naturaleza, por experiencia, por tiempo, por proceso, somos los que facilitan o por el contrario bloquean esos espacios de armonía, de interacción, de comunicación con nuestros niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí efectivamente pasamos al otro tópico importante que quería mencionar, pero antes de desarrollarlo, sí quisiera compartir este video que da como apertura un poco a lo que he venido refiriendo, con todo lo que tiene que ver con el respeto, como con los referentes que somos frente a los niños, a las niñas, a los adolescentes, y que cada cosa que decimos y hacemos, sobre todo lo que hacemos, es básicamente lupa y escáner para ellos. Repiten, replican, andan pendientes, miran. Entonces, tener como bastante atención frente a esas acciones que normalmente de manera automática las venimos generando y finalmente pues no dan cuenta de una coherencia, de una pertinencia frente a algo que yo le esté exigiendo a este chico o a esta chica. Dile al señor del arriendo que no estoy y tú allá en el cuarto. Pero después le estás diciendo al niño, ¿y tú por qué me dijiste que ya habías hecho la tarea si no la has hecho? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas no permiten establecer un vínculo asertivo de comunicación, de confianza y de afectividad. Tatiana, por favor, ¿me confirmas para que reproduzcamos el video, por favor? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You ain't got a driver's license! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! Is that what you think?
Y bien, ya dando estos indicadores tan importantes que nos muestra el video, podemos entender por qué finalmente el adulto debe procurar ser garante no solo de derechos, sino de coherencia y pertinencia dentro de lo que hace en su cotidianidad. Y es así como la disciplina positiva, siendo un modelo educativo y una perspectiva psicológica, facilita la comprensión y la lectura del otro, ¿sí? Yo puedo validar su emocionalidad y entender por qué está teniendo ese tipo de reacciones, por qué tiene esas conductas, por qué no quiere hacer esto, ¿verdad? Y de una manera no agresiva, no invasiva, no arbitraria. Por el contrario, permite generar en el niño confianza, permite establecer en la niña una manera más positiva de manejar su emocionalidad, ¿verdad? De no tener inseguridad, de no estar como al pendiente de que si hice o dije esto, definitivamente me van a sancionar de manera física, de manera verbal, como sea. Entonces es importante tener toda la tranquilidad y la claridad de que al momento en que vamos a abordar un episodio, una pataleta, una pelea, ¿verdad? Nosotros tengamos todo el control emocional de nosotros mismos y de la situación. Porque nosotros somos los adultos, no lo olvidemos, y ellos son los niños. Ellos son los que necesitan ese referente y ese jalonaje. O como lo diría Brunner pedagógicamente, ese andamiaje. Entonces es importante que nosotros desde la comunicación, desde el amor, desde la empatía, pues podamos establecer esas herramientas que nos permitan conectar, no separar un vínculo específico a una situación particular presentada. Y es allí nuevamente donde el ejemplo como eje articulador es el que prima siempre en un escenario entre niños, niñas y adolescentes. Tanto en el colegio, en el aula, en la casa, es importante tomarnos 3, 4 segundos, respiremos, tenemos mal genio, estamos desaforados, pero es mejor esperar un poquito a después no estarnos arrepintiendo por esa herida y esa brecha que generamos con nuestro hijo, con nuestra hija. Siguiente, por favor, Tatiana. Entonces, me parece importante compartir unas estrategias que efectivamente responden a esas emociones que quiero dejar muy a la reflexión de que no son emociones negativas ni son emociones positivas, son emociones. Lo que es positivo o negativo es la manera como las gestionamos, cómo las regulamos, cómo las movilizamos. Eso es lo negativo, las reacciones que nosotros como humanos tendemos a realizar a partir de nuestro proceso de vida, a partir del momento y hora en el que nos encontramos ubicados. Entonces, para tener en cuenta este ejercicio, está en este caso algunas iniciativas, la rabia, por ejemplo. Cuando tenemos rabia, lo más normal, generalmente, sobre todo en los chicos y en las chicas, ¿sí? En general, los niños, niñas y adolescentes, se golpean, se insultan, rompen cosas, las lanzan, inclusive algunos se cortan, se golpean contra la pared. Ya cuando estamos en un proceso de desarrollo más avanzado sobre su ciclo de vida, empiezan a consumir alcohol, drogas, ¿verdad? Y eso automáticamente pues me va a arrojar unos indicadores totalmente variados sobre muchas más situaciones, digámoslo así, complejas de vulneración de derechos, de violencias intrafamiliares, de abusos y demás. Entonces la idea es que manejemos algo muy importante que considero es pertinente mencionar y es la prevención. La prevención desde el autoconocimiento, desde la autogestión, para poder lograr en nuestros niños una prevención de ese tipo de escenarios tan poco sanos. Y efectivamente en contraprestación, digámoslo así, a ese escenario tan normalizado sobre la rabia, podemos establecer este tipo de iniciativas. Por ejemplo, hablar, irse del lugar o la situación que generalmente te está tensionando, contar hasta 10, tomarse un vaso con agua, hacer ejercicio, escribir,
Es importante sobre ese escribir o dibujar una estrategia pedagógica muy importante que es la caja de la rabia. Pueden crear una cajita, un frasco, una botella, que el niño la intervenga, bueno, en otro momento que no sea cuando esté lleno de rabia, obviamente, y cada vez que tenga sus episodios, ya haya un proceso, ya haya una anticipación, y el niño automáticamente o la niña escriba, dibuje, raye en una hoja, desaforando toda esa descarga energética que tiene a raíz de esa rabia o de esa emoción. Y luego lo rompa, lo doble y lo introduzca en la botella. Y a medida que van pasando esos episodios, él es consciente de medir y cuantificar cuánta rabia ha podido manejar y cuánta rabia ha podido sacar y saber gestionar, sin romper, sin golpear, sin dañar, ni ninguna de esas otras características que ya hemos mencionado. Y algo importantísimo, respirar. Siempre conciencia. Ayuda a traer toda la psiquis consciente y dejando a un lado lo primitivo, lo irracional. Siempre en consciente, siempre en cognitivo. Siguiente, por favor. La tristeza. Les compartía algo a unas personas hace un tiempo y también se lo comparto a ustedes, y es hacer el ejercicio y como toda la configuración que hay alrededor de la tristeza que está de una u otra manera rotulado y asociado a lo femenino. Búsquense ustedes un día de estos en su Google buscador, imágenes de tristeza y casi que en un 80% son mujeres, niñas, asociadas a lo femenino, evidentemente, catalogadas sobre tristeza, habiendo culturalmente una negación de la tristeza, del llanto, de la debilidad en el hombre, en lo masculino. Entonces tengamos en cuenta que son factores y patrones culturales que debemos automáticamente romper, sacar, porque tanto hombres, mujeres, niños y niñas nos ponemos tristes, lloramos, nos duele, expresamos. Entonces, con toda normalidad, validar la tristeza tanto en niños y niñas. ¿Listo? Adiós eso de que los niños no lloran. Definitivamente eso no debe pasar. No generemos como esos rótulos tan invisibles, pero tan comunes y normalizados. Y sobre esto, pues vemos nuevamente también como las dos vertientes, ¿no? Entonces, en negativo, en una mala gestión, podemos decir ocultar o comer compulsivamente, ¿verdad? La tristeza, o por el contrario, no comer, inapetencia total. Reprimirla hasta tener un estallido en un espacio no adecuado, por ejemplo, ya en los chicos de edad escolar, mejor dicho, atacados en llanto, en rabia, en golpes, peleas. Entonces, insisto, esas son como evidentemente las malas y negativas gestiones sobre esas emociones que son totalmente naturales. Pensar permanentemente en el motivo de la tristeza, entonces automáticamente ahí traemos el sentimiento de culpa, el sentimiento mejor dicho, de venganza, por eso que me hicieron, por eso que me quitaron. Entonces, ahí podemos extrapolar a la gestión positiva. Llorar hasta sentirse tranquilo, llora. Te sientes triste, te sientes mal, quieres llorar, hazlo. Te acompaño, ven, yo te abrazo. Respira. Si hay posibilidad, maestras, papás, de disponer en esos eventos, esos episodios fuertes de tristeza, de quebranto total, poner una música relajante que tranquilice, de una, apliquémosla. Y lo que vengo diciendo, respiren. Respira, tranquilo, ya pasó, ya pasó. Estamos aquí, estamos ahora, lo que te hizo poner mal ya no está, ya no sucede. Y llevarlo a un espacio tranquilo, sacarlo de ese lugar que probablemente le genera esa reprogramación a ese sentimiento y contrariamente sacarlo permite armar otro entramado cognitivo, emocional y de reacción. ¿Listo? Siguiente, por favor. Esta emoción realmente a mí sí me genera bastante preocupación por los siguientes 3 puntos. El primero, es uno de los factores de bloqueo continuo desde cualquier faceta, punto de desarrollo y ciclo o curso de vida. Niños, adolescentes,
jóvenes, adultos, ancianos. El miedo definitivamente hace estragos en la vida de cualquier persona en cualquier momento, no importa el día, el lugar ni la hora. Entonces es importante que ante el miedo, pues primero lo validemos y establezcamos claramente qué es lo que nos da miedo, a qué le tenemos miedo, ¿verdad? Y evidentemente vamos a establecer que el miedo varía según la edad, según el género, ¿verdad? Pero claramente el resultado es el mismo, bloquea, constriñe, deja. Entonces, por favor, no perdamos el control, no tengamos, digamos, esa reacción de huir cuando tenemos miedo, ¿verdad? Que yo sé que es muy fácil decirlo, difícil hacerlo, pero huir sin tener que estar como escapando, sin afrontarlo, no, o sea, hay que trabajarlo. Avergonzarse por sentir miedo, al contrario, todos tenemos miedo de muchas cosas, todo el tiempo, es muy normal. La pregunta es cómo lo gestionamos. Entonces no lo reprimamos, no lo neguemos porque él está ahí, siempre va a estar ahí. Por el contrario, respiremos profundo, reconozcamos nuevamente por qué nos da miedo, por qué sentimos miedo, ¿verdad? Buscar un objeto que genere seguridad, un lugar, una persona, una canción, bueno, cualquier elemento, cualquier recurso es súper facilitador a lograr avanzar sobre ese miedo. Y efectivamente, no sentirse avergonzado, confiar, sentirse tranquilo de sentir miedo, porque es algo totalmente natural. Lo contrario y lo que no puede ser natural es que el miedo nos bloquee y nos permita aguantar y someter cosas que no deben ser. Entonces, ojo con eso y sobre todo en situaciones de casos de abusos, ¿verdad? Donde el miedo no le permite al niño o a la niña denunciar, exteriorizar eso que le está pasando. Entonces, es importante tener en cuenta que en las aulas de clases hay muchos niños en situaciones de abuso que pasan desapercibidos, que están diciéndonos de alguna manera, ayúdame, me está pasando esto, pero nosotros ni por las luces podemos percibirlo. Entonces, estar pendiente de esos cambios, de esas conductas, de que no es habitual que un niño que venía comportándose de cierta manera, pues termine reaccionando de otras formas. Lo mismo en casa, un niño que normalmente pues socializaba, hablaba, jugaba, ya es un niño retraído, es un niño que no expresa, algo sucede, entonces activar nuestros radares. No estoy queriendo decir con eso pues que cualquier cambio ya implica que un niño está siendo abusado, pero sí me da un factor a establecer una situación que viene sucediendo y a la cual hay que hacerle seguimiento. ¿Listo? Siguiente. Y el desagrado. El desagrado evidentemente también muy anudado al miedo, muy anudado a la rabia, muy anudado a la tristeza. También es otra de las emociones que efectivamente no sabemos gestionar, que no es negativo sentir desagrado, pero lo que sí es negativo es no saber gestionar la emoción. Entonces, generalmente, realizar muecas de manera exagerada sobre algo que me genera desagrado, reaccionar de forma violenta ante lo que motiva el desagrado, no sabría cómo lo ven ustedes, pero creería que no es una positiva manera de gestionar ese tipo de emociones. Querer destruir lo que te genera desagrado. Por ejemplo, con las mascotas. Por ejemplo, los niños de edad escolar, cuando van de camino a casa, ven un perrito, un gatico, que efectivamente pueda que no esté en las mejores condiciones. Les genera desagrado. Entonces, como me genera desagrado, lo cojo a patadas. Entonces, como me genera desagrado, le tiro piedras. Entonces, efectivamente, hay que empezar a trabajar y a reelaborar la concepción que tenemos alrededor de esta emoción. ¿Qué podemos hacer? Aceptar que se siente el desagrado, evitar lo que se causa sobre esa emoción. Por ejemplo, pues digo, vuelvo al ejemplo del perrito del gatico, que a pesar de que no estén en muy buenas condiciones estéticamente, pues porque pasa el perrito de la calle, el gato de la calle, pues en vez de cogerlo a patadas y algo, pues yo prefiero mirar para un lado.
que no es la solución, pero por lo menos me disipa un poco los episodios de violencia o agresión. Y nuevamente, respirar profundamente, cerrar los ojos, gestionar positivamente estas emociones. Ahora bien, ya teniendo en cuenta cómo, de qué manera no es tan positivo gestionar emociones y qué otras alternativas si no lo permiten, quisiera pasar ahora sí, Freddy, al espacio de preguntas. Ya pues quedo atenta las preguntas, comentarios que hayan en el chat para estar pendiente. Gracias. A ti, Alexandra, gracias. Claro que sí. Tengo en este momento 4 preguntas en el chat. La señora Linda Garzón pregunta, ¿cómo actuar Ajá. en condiciones de padres ante los niños rebeldes si tenemos coartadas todas las acciones fuertes? Bueno, ahí digamos que son tres cosas muy diferentes, pero obviamente tiene una que ver con la otra. La primera, cuando hablamos de chicos rebeldes, tengamos en cuenta que la rebeldía no nace por sí sola. Efectivamente responde a unas condiciones y unas características muy identitarias del sistema familiar. Por ejemplo, una mala gestión de las emociones desde los adultos y que efectivamente responde a una proyección que está generando ese chico frente a una situación que no fue idealmente manejada. Otro aspecto importante es que no hay una buena comunicación, no hay un diálogo, no hay un contacto visual, no hay una modulación y una manera asertiva de establecer esos factores que me generan desagrado, que me generan miedo, de que efectivamente me generan tristeza y no hay un compromiso donde establezcamos unos acuerdos. Dentro de la disciplina positiva se hablan de la construcción de acuerdos, pero hay que tener en cuenta que para llegar a construir unos acuerdos, pues tienen que haber unos puentes comunicativos muy fuertes que permitan establecer que yo actué mal, que fui empático con lo que él hizo mal y que igual que yo debemos reparar lo que hicimos mal para llegar a un acuerdo. Entonces, antes de poder estar haciendo todo ese proceso, pues ya de entrada me están indicando de que cómo hacemos para manejar a los niños rebeldes si tenemos todas las acciones, ¿cómo es que tú lo mencionas? Bueno, de corrección coartadas. Entonces, efectivamente, ya uno diría que esas acciones coartadas se establecen por golpe, grito, arbitrariedad y no hemos mirado las otras opciones que se pueden gestionar a partir de la validación emocional, del contacto con el otro para mejorar esos puentes comunicativos. ¿Vale? Claro que sí, desde las acciones fuertes, nos decía ella. La señora Sandra Ocanegra nos dice, ¿cuál sería el paso a seguir cuando ya mis hijos han sido afectados por el comportamiento de su papá? Claro. Bueno, digamos que pasos como tal, insisto, esto no es una fórmula ni una ecuación matemática que nos dé un resultado exacto, pero sí nos permite establecer la apertura a un proceso que facilite unos cambios y efectivamente haya una habituación distinta del sistema familiar a esas necesidades de tipo relacional. Porque en este caso tú dices, ¿cómo hacemos para que mis hijos que ya están afectados por lo que el papá ha venido haciendo? Pues efectivamente hay que empezar, y yo lo dije ya hace unos instantes, a trabajar con el papá, porque de nada serviría trabajar con los chicos y con la señora si el padre maltratador, digámoslo así, está dentro del grupo familiar interactuando sin ningún cambio, sin ningún acuerdo, sin ningún involucramiento dentro del proceso, digámoslo así, de rehabituación y de sanación, porque ahí evidentemente hay muchas heridas que están latentemente lanzando, lanzando y lanzando cosas. Entonces, obviamente, el principio fundamental es trabajar con el padre, que él se vincule, que él trabaje sobre sus propias heridas, digámoslo así, es todo un proceso terapéutico de sanación, de vinculación afectiva con los chicos, para que en ese sentido ellos también sientan
que el papá realmente hace parte, que se preocupa y que está dispuesto a. Y una vez se logre ese enlace, efectivamente se puede engranar un trabajo ya con los chicos. Claro que sí, es súper importante eso que acabas de mencionar con el trabajo de nuestros estudiantes. Lison Murcia Camacho nos pregunta, ¿cómo poner límites sin herir la libertad de los adolescentes? Bueno, eso de poner límites sin herir la libertad de los adolescentes. Bueno, tengamos en cuenta que el concepto de libertad en un adolescente es muy efímero, ¿verdad? Porque están en un proceso de desarrollo en el que cualquier cosa ya es un atentado contra su libertad, inclusive decirles desde lo más mínimo, arréglate, arregla tu cuarto. Ya estamos atentando contra la libertad de su libre expresión, dirían ellos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dentro del escenario familiar hay unos roles específicos, ¿verdad? De padres, de cuidadores y de hijos, que a pesar de que tienen unos derechos, también hay unos deberes. Entonces hay que empezar a trabajar muchísimo las formas en que se han venido generando esos procesos de cuidado y buen trato, específicamente en los términos de la firmeza, de los acuerdos y de los compromisos. Porque en qué tanto que el padre busca efectivamente respetar y dar garantía a esos derechos y esas libertades, el chico también en qué tanto recíprocamente está respondiendo a unos deberes como hijo y como parte de un sistema familiar. Ellos responden también a unos roles, a una participación y a un involucramiento dentro de la dinámica familiar, no solo a nivel de derechos, sino también a nivel de deberes, el colegio, su cuidado de objetos personales, la ayuda del mantenimiento de los espacios del hogar. Eso hace parte inherente también de sus deberes. Entonces hay que tener en cuenta que las libertades van igual que los derechos a la par que los deberes. Entonces ahí efectivamente hay que enlazar esos roles, esos deberes y establecer unos acuerdos de manera idealmente muy democráticas, sin perder pues de vista que son chicos que están en proceso de desarrollo y responden obviamente pues también a unas normas que están dentro del grupo familiar. No sé si tengas otra pregunta. Sí, Alexandra, gracias. Es que te escuché entrecortada la última frase que dijiste, pero la última pregunta nos la hace Magali Forero. Ajá, ¿Cómo manejar? no te escucho. Aló, ¿Me escuchas mejor? ¿Aló? ¿Me escuchas mejor allí? ya volvió. Sí, porque se te había ido audio y video. Sí, perfecto. Permíteme entonces retiro el video para mejorar el audio. Listo. Magali Forero pregunta, ¿cómo manejar las emociones de los adolescentes en tiempo de pandemia? Una pregunta muy pertinente en este momento. Claro que sí. Una alternativa, no estoy dando que sea una solución absoluta como todo lo que se ha compartido el día de hoy. Una alternativa puede ser generar espacios de participación e involucramiento de los adolescentes. Por ejemplo, algo tan cotidiano como preparar una cena, un almuerzo. Mira, tú me puedes ayudar picando esto, mira, vamos a hacer, qué sé yo, una hamburguesa, unos espaguetis. Mira, ayúdame con la carne, vamos a traer lo del almuerzo, o vamos a ver una película, o qué tal si armamos una rutina diaria en la que haya unos espacios para jugar, haya unos espacios para salir a hacer deporte y que se involucre a, digámoslo así, al actor en cuestión en este momento. Y eso permite claramente ampliar el vínculo, mejorar la comunicación, leer al chico y entender un poco de por qué se van generando como esas brechas emocionales y afectivas dentro del escenario familiar en tiempos de confinamiento. Porque si es real, no sé si ya lo había dicho, sin embargo lo vuelvo a mencionar,
que a pesar de que en estos momentos estamos trabajando desde casa y tenemos como la posibilidad de estar todos juntos en familia, se ha podido evidenciar que por el contrario estamos más cerrados, cada quien en su espacio, en su lugar, haciendo trabajo, haciendo cosas, pero no hay una interacción que permita facilitar eso que tú dices. En cambio, si facilitamos en ciertos momentos, en ciertos días, unos horarios, unas rutinas y unos ejercicios que permitan esa participación y ese involucramiento, créeme que la cosa cambia y va a haber obviamente una respuesta y unos factores muy pertinentes dentro de la regulación y manejo y gestión de emociones. Claro que sí, totalmente de acuerdo, Ali. Bueno, para eso, gracias por este espacio, gracias por compartirnos tus conocimientos, también al ¿Vale? Colegio Sorrento, por permitirnos generar este diálogo muy acertado. Se fue el audio. También un saludo para la orientadora Rosaura, para la orientadora Nubia, Luz Mary y la profe Janet. Y claro está para nuestras docentes de apoyo, pues porque ellas hacen un proceso muy valioso en suma de las clases para nuestros estudiantes que tienen una u otra dificultad o alguna u otra barrera de aprendizaje. No me resta más sino dar el agradecimiento también a Tatiana, pues por permitirnos esta logística. Alexandra Yanquén, muchas gracias por la participación en este taller. Claro que sí, quería cerrar con algo importantísimo como todo lo que se ha hablado hoy, pero pues no le resta importancia. Y es, digamos que la capsulita de propaganda de que le pongamos mucho cuidado a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Realmente es preocupante hablar de las cifras y más que de las cifras también como de los fenómenos que se están evidenciando dentro de los hogares, dentro de las relaciones de pareja, dentro de las dinámicas laborales, que efectivamente responden a que hay un problema social de salud mental muy fuerte en el país y que no le hemos, lo hablo coloquialmente, no le hemos metido el diente desde la legislación, desde los ministerios de educación, de salud, bueno. Entonces sí es importante tener en cuenta que es un tema de todos, que nos afecta y nos compete también a todos, y efectivamente que hay unos sectores pues que lo sienten, lo evidencian más, y el sector salud, educación, pues digámoslo así que por naturalidad lo vemos reflejado. Entonces, importantísimo tener en cuenta que es un tema de salud pública para todos, que eso de la regulación y la inteligencia emocional es realmente algo que debería prevalecer dentro de los currículos educativos, dentro de los escenarios familiares y dentro de los programas de fortalecimiento a familias. Muchas gracias, que esté muy bien. El Colegio Sorrento pues está dando unos pasos allí y este año hemos diseñado y hemos realizado una serie de talleres para nuestros estudiantes. Bueno, y con estas palabras damos por finalizado el evento. Muchas gracias por su compañía, por sus palabras a través del chat, también a las señoras orientadoras que hoy nos acompañaron. Un abrazo, que estén muy bien.